es avivamiento en clave de reforma. La palabra del Señor dice en Habacuc capítulo 3 versículo 2, así que los invito, si tienen su Biblia, voy a leerla en la Reina Valera. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. A veces nosotros pensamos en la palabra avivamiento y casi siempre la pensamos de una manera equivocada. Los que ya tenemos un poquito más de tiempo en el Señor, hemos oído eventualmente esta palabra, un avivamiento, viene un avivamiento. En algunas iglesias se profetiza incluso, va a venir un avivamiento para esta ciudad, va a venir un avivamiento para esta nación. Y se ha hablado de avivamiento durante mucho tiempo. En Estados Unidos hubo un gran avivamiento, de hecho se le llama así, el gran avivamiento o el gran despertar. En las colonias, en lo que eran las colonias de Estados Unidos, comenzó un hombre llamado Jonathan Edwards y estaba predicando un sermón de una iglesia como esta, pequeña, una iglesia que estaba, pero no como esta, sino que era una iglesia que había caído en una tibieza espiritual. Una iglesia que ya la gente iba por ir cada domingo, iba obligado a algunos, otros iban sin ganas, iban porque no tenían más nada que hacer. Vivían en una colonia donde lo más divertido era ir a la iglesia los domingos, así que iban al culto. Se sentaban en el culto, esperaban que terminara el sermón y se iban y cumplían con su deber religioso. Pero ese día, Jonathan Edwards comenzó a predicar un sermón y el sermón era algo así como que almas penitentes en manos de un Dios airado, y comenzó a leer un sermón, porque ni siquiera lo predicaba, sino que lo leía. Y mientras él leía, iba describiendo los horrores del infierno, iba describiendo lo que iba a ser el descanso eterno o el destino eterno de las personas que están sin Cristo. Y las personas que estaban sentadas comenzaron a entender de una manera tan vívida todo lo que él iba leyendo en ese sermón, y empezaron a estremecerse, a temblar. Ellos dicen que sentían mientras escuchaban el sermón que la tierra se abría y que ellos caían vivos al infierno. Otros se abrazaban de los pilares del templo y empezaron a llorar y empezaron a gritar. Y en medio del sermón empezaron a gritar: pare, ya no siga predicando, por favor. Y tuvieron que parar el sermón a mitad del sermón porque nadie podía soportar la realidad en la cual estaban. Se sintieron tan mal, tan por su pecado, y todos se entregaron al Señor nuevamente. De allí comienza un despertar donde las personas comenzaron a buscar al Señor. Los hombres comenzaron a abandonar los vicios. Los que eran alcohólicos abandonaron la botella. Los que eran mujeriegos abandonaron sus mujeres. Los que estaban en cuestiones turbias y empezaron a dejar todos los pecados y comenzaron a buscar al Señor. Y hubo una gran cantidad de personas que se acercaron a Dios. Pero lo mejor de todo es que la nación entera fue bendecida, y muchas de esas provincias que estaban iniciando en sus albores en los Estados Unidos comenzaron a formarse con el temor del Señor. Comenzaron a formarse con reverencia ante Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un avivamiento no necesariamente es que una iglesia se llene y que hayan 100, 200, 300 personas dentro del local y digamos: wow, se llenó la iglesia, qué maravilloso, esta iglesia está en avivamiento. No necesariamente, porque hay muchos factores que pueden influir en esto. Hay demasiadas cosas que pueden entrar acá en juego. Puede ser que haya un predicador que predique la palabra como corresponde y que las personas estén conmovidas por esta predicación y que el Señor los esté tocando. Eso puede ser, pero también puede ser que haya alguien que esté manipulando desde el púlpito las emociones y te haga llorar y te haga sentir bien o te haga sentir pecador o hacer cualquier show
Y hay muchas iglesias que tienen pantallas LED, que tienen luces y cámaras y cosas, y eso, wow, a esa iglesia voy yo. Los jóvenes sobre todo van a querer ir allá porque la música es más estridente, es más actual y todo. Acá cantamos, no hay un lugar más alto, cantamos en la cruz, y de repente no, esa música ya no está más tanto para los jóvenes. Pero no necesariamente si una iglesia se llena por esto es un avivamiento. ¿Sabe qué sí es un avivamiento? Un avivamiento, aparte de que las personas comiencen a convertirse, comiencen a creer en el Señor, es un movimiento espiritual que empieza a impactar no solo a la iglesia, sino que impacta a la comunidad. Hace nada más una semana estábamos hablando acerca de una iglesia que impacta el corazón de la comunidad con el evangelio de Jesucristo y que actúa como un faro de luz. Pues un avivamiento es algo que mueve los cimientos de la comunidad. ¿Cuándo sabemos que hay un avivamiento en una iglesia, en una comunidad, un avivamiento de parte de Dios? Cuando los policías dejan de hacer cosas tramposas y dejan de robar a los que están, a los de la calle. Cuando ya no son cómplices de los ladrones, cuando los drogadictos comienzan a soltar la droga y cuando los jefes de la mafia comienzan a arrepentirse y a dejar esto. ¿Cuándo sabemos que hay un avivamiento? Cuando los gobernadores dejan de ser corruptos, cuando los intendentes, cuando las personas que están en eminencia dejan de la corrupción. Y todo debido a que el Señor está impactando sus corazones. Allí comenzamos a ver, wow, ahora sí como que se empieza a ver un avivamiento. En la Biblia nos habla de un avivamiento muy maravilloso que es cuando el reinado de un rey llamado Josías, un muchacho que tenía apenas 8 años, era como Priscila, y llega al reinado y estaba chiquito, pero él, entre sus muchas obras, él manda a limpiar el templo. Y en esa limpieza del templo descubren entre tanta basura y entre tantos chécheres viejos y entre otras cosas, ídolos que tenían dentro del templo del Señor, estatuas, imágenes que eran prohibidas. Entre todas esas cosas que descubrieron debajo de todo, ¿saben qué? El libro de la ley, la Biblia. Increíble, el templo del Señor, pero el templo del Señor lo menos que tenía era la Biblia. La tenían empolvada debajo de un montón de basura. ¿En qué parte de la casa tuya tenés la Biblia? Siempre me acuerdo un chiste que contaba un pastor de una hermana que tenía 1 año sin leer la Biblia porque no tenía lentes. Por fin un día haciendo limpieza consiguió la Biblia y ¿sabe dónde estaban los lentes? Dentro de la Biblia. Así que no hubo intención alguna. ¿Dónde está la Biblia? Dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de tu vida. ¿Dónde está? Debajo de muchos chécheres, debajo de muchas cosas sucias, debajo de muchos ídolos, o está en el primer lugar, siendo ella la que se posicione como la máxima autoridad de tu vida. Allí entonces, ¿qué pasó cuando sacaron este libro y el rey escucha lo que estaba escrito en ese libro? Porque él, a su edad, no había oído nada de lo que era la ley del Señor, siendo que pertenecía al pueblo de Israel. Y cuando le dice, por favor, léeme eso, y cuando él lee eso, él cae en cuenta del gran pecado en el cual se encuentra y cae de rodillas, rompe sus vestiduras y manda que se haga una reforma completa en el pueblo. Y todo, desde el más chico hasta el más grande, se arrepintieron y allí hubo un arrepentimiento nacional. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Un avivamiento no es que alguien se caiga al piso y que hable en lengua. Eso no es avivamiento. Un avivamiento no son manifestaciones emocionales. No, eso no es avivamiento. Eso es eso nada más, manifestaciones emocionales. Pero un avivamiento es lo que está cambiando la sociedad desde sus entrañas, desde su cimiento, desde su estructura, que se está cambiando y la remueve. Y es como cuando uno mueve una planta de limón y está llena y la mueve y la sacude y cae todo. Así hacen los avivamientos del Señor. Amén. Ahora escuchen esto. El pasaje que acabo de leer dice, oh Señor,
yo he escuchado tu voz y temí. Y dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y para hablarle un poquito del contexto, Habacuc es uno de los profetas menores. Y este profeta habla en medio de una crisis tremenda. En sus vecinos, hablando de los países vecinos, se escuchaba el rumor de que se estaba levantando una nación poderosísima, que además de eso era cruel en extremo, llamada Babilonia. Y la noticia era sumamente alarmante. Oye, esta nación va a todos lados y destruye, invade, saquea, roba, se apropia y tiene un ejército poderosísimo. Y si llega a nosotros en este momento, no vamos a hallar manera de defendernos con esto. Y esa era la noticia. Imagínese usted leyendo el periódico cada mañana, escuchando el noticiero, y todo decía, Babilonia ya viene a 2 países de acá, Babilonia ya se está acercando y el rey de Babilonia se está acercando para acá. Era un estrés que se tenía a nivel nacional. Y el profeta, como un hombre de Dios, ora delante de Dios y dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahora veamos acá en las siguientes palabras y comparemos a ver si hay algún tipo de similitud entre lo que vivió Habacuc en aquel momento y lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Escuchen lo siguiente, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Fíjense en esto, lo que él dice. ¿Hasta cuándo yo tengo que ver esto? Hay pleitos en la calle, hay violencia en la calle. Eso se parece a lo que estamos viviendo hoy en día. La NTV dice, los tribunales se han corrompido y sus magistrados son todos corruptos. ¿Se parece a lo que estamos viviendo hoy en día? Pues, fíjense lo que dice Habacuc. Habla y dice, estoy viendo destrucción y violencia. ¿Será que se ve violencia en la calle? Dice, mis vecinos hacen pleitos todo el día. Cualquier parecido con la realidad es simplemente porque es así, no es mera coincidencia, es así. ¿Ok? Ahora bien, el profeta termina diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Escuchen lo siguiente. El profeta dice, en medio de los tiempos, es decir, yo escuché que tú antes habías hecho grandes maravillas. Yo escuché que tú antes habías hecho portentosos milagros. Yo he escuchado y me conozco toda la historia de cuando tú abriste el mar rojo. Yo sé de cuando tú mandaste codornices, mandaste maná. Yo sé de cuando tú hiciste que de día hubiese una nube y de noche una columna de fuego. Yo sé que tú hiciste que la piedra brotara agua, de la piedra brotara agua. Yo sé todas esas cosas y lo creo y temo por eso, porque sé que tú eres un Dios poderoso, porque sé que eres un Dios maravilloso. Por esta misma razón es que te pido que en medio de los tiempos, a pesar de que ahora estamos viviendo el peor momento, la peor crisis de nuestra existencia, te pido que en medio de este tiempo tú puedas avivar tu obra. Es un deseo del corazón del profeta. Es un deseo que nosotros deberíamos siempre tener, que el Señor avive la obra en medio de los tiempos. ¿Se entiende esto que estoy hablando o no? Hablando de los tiempos, nos encontramos entonces en lo que es el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, 1517, para ser exacto. Un monje agustino llamado Martín Lutero, se dice que
elaboró 95 tesis o propuestas para discutir académicamente con las personas eruditas de la Biblia de la época algunas cosas que no le estaban pareciendo bien. ¿Qué era lo que no le estaba pareciendo bien? Fíjense, el máximo prelado de la Iglesia Católica de aquel entonces, de la nación donde él estaba, que era en Alemania, él tenía un obispado y él no se conformaba con tener un obispado. Él quería ser el arzobispo de Maguncia, que era el cargo episcopal más grande de esa nación. ¿Por qué? Porque con ese cargo él podía tener más atribuciones, entre ellas elegir el emperador de turno. En aquel entonces los emperadores no se elegían en Alemania por una cuestión legal, no se elegían de padre a hijo, sino que ellos decían, bueno, no puede ser que nosotros escojamos a un hijo sin saber que esté preparado. Entonces escogían a 7 personas de las más influyentes del país y que se supone que eran las más sabias y que estaban preparadas para elegir. Entonces entre esos 7 elegían al siguiente. Por ende, la persona que estaba como candidata tenía que bajar bastante dinero para que ganara el voto de 4 de esos 7. Con 4 ya se ganaba. ¿Están entendiendo lo que quiero decir, verdad? Entonces, este muchacho tenía apenas 24 años, pero él no estaba conforme con ser la máxima autoridad de la Iglesia de Alemania, sino que él quería ser el arzobispo de Maguncia y le dice a la Iglesia Católica, mire, yo no estoy conforme con esto, yo quiero ser el arzobispo de Maguncia y para eso no me lo permite la ley canónica. ¿Por qué? Porque ya tú tienes ya yo tengo un obispado, ¿ves? Entonces, la Iglesia Católica, como siempre, se estaba enrolando con el que tenía más dinero. Llegó y le dijo, bueno, vamos a hacer, yo te voy a expedir una bula y te voy a hacer un documento con el cual yo te voy a habilitar para que tú seas el arzobispo de Maguncia, pero eso sí, me tenés que dar unos cuantos pesitos que no eran poquitos. Era una cantidad tan grande que reuniendo a todos los príncipes de Alemania en ese momento no llegaban a esa cantidad. Pero le dicen, pero yo te voy a dar el chance para que tú lo hagas, te voy a decir cómo vas a reunir esa platica. El Papa, que era León X en ese momento, estaba construyendo la gran catedral de San Pedro, que es la que nosotros conocemos allí en el Vaticano, que todo el mundo va a visitarla. Esa catedral se hizo con sangre, sudor y lágrimas de los pobres fieles, literalmente. Entonces, él le dice, yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer unos papelitos en donde yo le voy a expedir una bula. Y en esa bula yo le voy a perdonar los pecados a las personas que paguen. Y cuando ellos paguen, tú le vas a entregar ese documento, que es un papel, y con ese papel ya tú puedes decir que tus pecados han sido perdonados. ¿Qué les parece esto, verdad? A ver, Estela, si vos me das 100 pesos, yo te voy a perdonar 2 o 3 pecados, ¿sí? ¿Te parece? No, ¿verdad? Pero en aquel entonces la Iglesia Católica hizo esto. Es más, no solamente los pecados tuyos. Si vos por casualidad tenés a un papá, una mamá que está en el purgatorio, si vos pagás la plata correspondiente, con eso yo lo saco del purgatorio y lo paso directamente al cielo. Tan diabólico, así como se lo estoy diciendo, era. De hecho, escogieron a un hombre llamado Texel, que era el mayor jerarca en cuanto a marketing de la época. ¿Por qué le digo esto? El hombre se mandó tremenda campaña que ni McDonald's ni Burger King hacen unas campañas tan tremendas. El hombre andaba por las calles diciendo una frase, apenas la moneda caiga en el ofertorio, el alma de tu familiar salta del purgatorio. Era una caja así donde iban tirando la moneda y recibían la bula, el documento. Y bueno, el que tenía platica no tenía problema. Bueno, yo tengo platica, le voy a comprar primero por mis pecados, el de mi mujer, el de mis hijos, y si me alcanza le compro el de mi suegra también. No, el de mi suegra no, el de mi mamá. Entonces, ¿qué pasa con el que no tenía plata? Estaba matándose en el campo de día y de noche,
matándose para reunir pesito tras pesito para poder reunir la cantidad por lo menos de perdonar sus pecados, aunque sea de sus pecados. Y cuando Martín Lutero ve esto, dice, esto no me parece para nada. Esto me parece que es algo, aquí hay gato encerrado. Y él comenzó a leer la palabra del Señor y en base a la palabra comenzó a formular ciertas tesis y ciertas propuestas, entre las cuales decía, bueno, pero si el Papa tiene poder para perdonar los pecados y él es un hombre puesto por Dios y lo que guía a los hombres de Dios es el amor, ¿por qué por amor no perdona los pecados de todo el mundo y ya? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y el negocio? No lo voy a permitir. Cosas como que, ¿por qué razón los herejes lo queman? ¿Es que acaso el Espíritu Santo se goza de ver a los herejes siendo quemados en una hoguera por simplemente no estar de acuerdo con lo que diga el Papa? Esto en este momento parece como que es lógico, ¿verdad? No, esto tiene toda razón. Pero en aquel entonces, si vos decías eso, estabas en guinda. Te podían mandar directamente a la hoguera por hereje, por decir cosas como esta. Pues esto se prendió como un candelillo, hermanos queridos. Esto, cuando alguien lo vio, inmediatamente le sacó copia y lo mandó a publicar por toda Alemania. Al mismo momento se empezó a regar y cuando menos acuerdo estaba por toda Europa. Por toda Europa se sabían acerca de las 95 tesis de Lutero. Y esto produjo un cambio radical en la sociedad europea del siglo XVI. 1517, el pueblo se cansó de la corrupción de la iglesia, la gente estaba hastiada de la podredumbre que había dentro de la iglesia. Los padres y los curas y los sacerdotes, los cardenales vivían opulentamente mientras el pueblo se moría de hambre. Los padres y los sacerdotes eran los únicos que podían estudiar y las personas que tenían dinero, pero el resto de las personas eran analfabetos. En un 95-96% en toda Europa. Nadie sabía leer y escribir. Nadie tenía un trabajo digno. Nadie tenía derechos. Nadie tenía oportunidades. Solamente los que estaban dentro de esa cúpula podrida de la Iglesia Católica y los que eran parte de la realeza o de la monarquía. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Entonces viene la Iglesia... viene la Reforma Protestante y comienza a hacer un cambio desde las bases. Y voy a nombrar 3 cositas hoy a nivel teológico, porque ya el tiempo se me fue, pero que hicieron que se cambiara la vida de la iglesia. Y escuchen esto. Número 1, la soberanía de Dios cambió en el momento en que la reforma llegó. Ya ahora el soberano no es el pontífice de Roma. Ya el soberano es Dios. Y como soberano, Dios es el que tiene siempre la primera y la última palabra. Dice la palabra del Señor que Él ha hecho todo cuanto Él ha querido. Y nadie le pone a Él consejo en su corazón. Nadie puede enseñar a Dios. El mismo Señor le decía a Job, ¿quién oscurece el consejo sin sabiduría? ¿Quién es el que hace que todas las cosas obtengan el valor y tengan sentido si no soy yo? Entonces hablamos de un Dios que es soberano y ese Dios soberano se le dio el lugar como correspondía en esa época. ¿Están conmigo, hermanos? Dios gobierna todo con poder supremo desde la creación hasta la salvación. Incluso la salvación es parte de la soberanía de Dios. No tengo yo nada que ver en la salvación. Y eso lo empezaron a entender los reformadores y los que empezaron a creer las ideas de reforma. Juan Calvino decía, nada sucede que no haya sido ordenado por el consejo eterno de Dios. Y esto me llena a mí de tanto consuelo, de tanta seguridad, de tanta alegría. Descanso en la soberanía del Señor. La semana pasada, algo trivial, la semana pasada íbamos a reunirnos en la plaza. Teníamos todo un evento armado. Íbamos a traer títeres
íbamos a traer globos, íbamos a hacer no sé cuántas cosas. Los que estábamos en la organización saben. A las 12:30 del mediodía me llama una muchacha, Naún, estoy en la salita con una enfermedad, estoy grave, no puedo asistir. Wow. Al ratito me llama otro, no voy a poder ir por esto, por aquello. Todo comenzó a las 12:30 y la reunión la teníamos a las 3 de la tarde. 12:30, 12:50, 1:30 y todos empezaron a echarse para atrás y le mando los mensajes a Irmalesa. Irmalesa me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué te respondí, Irmalesa? Con lo que tenemos es más que suficiente. Descansar en la soberanía del Señor. Si el que iba a venir no vino, es porque el Señor ya lo había dispuesto de que no viniera. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Entender que lo que el Señor hace es lo mejor siempre. Dios es bueno todo el tiempo y lo que Él hace contigo siempre va a ser lo mejor. La voluntad del Señor siempre va a ser lo mejor para tu vida. Aunque te duele en este momento, siempre va a ser lo mejor. Cuando vas a una enfermería que te curen una llaga, la enfermera no te cura con cuidadito. Esto lo sabe bastante Alejandro. La enfermera te cura, pero te restriega. ¿Y qué te dice? Quédese tranquilo, que yo sé que le duele, pero esto es lo que lo va a curar a usted. ¿Cierto? Bueno, muchas veces es necesario que duela, pero es parte de la bondad del Señor para nuestras vidas. Es parte de lo bueno del Señor. Siempre, hermano, tenga la confianza que en su soberanía todo lo que Dios hace es bueno. Aunque no sea agradable para nosotros. A primero, pero al final siempre va a ser en bendición y en agrado tanto para Dios como para nosotros. Dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien el Señor castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, pero Él la vendará. Su mano hiere, pero también su mano cura. Amén. Entonces, el avivamiento comienza, hermanos, cuando reconocemos que todo está bajo el control de Dios y que solo su poder soberano puede traer el cambio que nuestras almas y nuestra iglesia necesitan. Segunda cosa que hizo la Reforma Protestante a nivel doctrinal y teológico. Hubo un retorno a las Escrituras. Un retorno a la palabra del Señor y la colocaron como autoridad. Ahora la palabra de Dios ya no estaba por debajo, porque la Iglesia Católica hasta el día de hoy tiene este sistema. La palabra de Dios está acá, por encima de la palabra de Dios están las tradiciones y luego por encima de las tradiciones está el magisterio. Si la Biblia dice esto, hay que ver qué dicen las tradiciones y hay que ver qué dice el magisterio, el Papa, los grandes maestros, los que enseñan dentro de la iglesia, que son los que están autorizados a interpretar la Biblia. El pueblo no tiene derecho a interpretar la palabra de Dios, porque solamente según ellos, son ellos los que tienen la capacidad para interpretar la Biblia. Entonces la Reforma Protestante dijo, no señor, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que la Biblia tiene que ser nuestra línea o nuestra guía de fe y de conducta. Y sale ese gran postulado de la Reforma que era la sola Escritura, que quiere decir solo por la Escritura, solamente la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es lo que a nosotros nos va a cambiar. Olvídese, hermano, que la iglesia va a crecer por hacer shows, por hacer eventos, por adornar bonito, todas estas cosas tan lindas. Pero la iglesia va a crecer únicamente por escuchar la palabra de Dios desde acá. Martín Lutero, cuando lo interpelan ante eso, le ponen delante de él una cantidad de escritos que él había hecho, entre esos las 95 tesis, y le dice, señor Martín Lutero, ¿esos libros que están allí los escribió usted? Y él dice, sí, eso los escribí yo. Bueno, se retracta de eso y entonces aquí viene la respuesta que a mí cada vez que la leo me eriza la piel.
Él dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. ¿De quién es cautiva tu conciencia, hermano? Debe ser la palabra de Dios el que cautive tu conciencia. Pero muchas veces nos dejamos cautivar nuestra conciencia de las cosas que nos alumbran allá afuera. Y ahí está mal. Las escrituras, decía Martín Lutero, no deben ser explicadas por ninguna regla humana, sino deben ser entendidas y estudiadas y juzgadas por el Espíritu que las inspiró, es decir, el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de entender lo que es necesario para su salvación, hermanos. Y por último, pero no menos importante, algo que dio a la iglesia un cambio y un vuelco, y a la Reforma Protestante como le sirvió como un eslogan o como un estandarte, fue la gracia. La gracia de Dios, es decir, ese don inmerecido que transforma vida. Ellos comenzaron a publicar solo por la gracia, sola gratia, quiere decir solamente por la gracia. En aquel entonces, para tú ser salvo tenías que hacer una peregrinación al Vaticano o tener que pagar tanto dinero para poder comprar las indulgencias o tener que hacer un montón de cosas. Pero ahora cuando viene la Reforma te habla lo que realmente dice la Biblia, que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces nadie puede obrar y nadie puede hacer nada para merecer la salvación del Señor. Usted puede portarse muy bien, usted puede hacer lo que quiera, pero eso no le va a valer nada para agradar a Dios y para entrar a Dios. De hecho, todas nuestras obras y nuestras cuestiones que queremos hacer para hacernos más justos, dice la Biblia en Isaías, que delante del Señor son como un trapo de inmundicia. Es un trapo sucio que le queremos restregar por la cara al Señor. Y no sirve. Lo único que sirve para nosotros poder estar bien delante del Señor es su gracia. Solo por la gracia. No lo merecemos. No hay que buscar la razón por qué el Señor me miró. No vio nada en ti. No había nada ni en ti ni en mí. Éramos dignos del infierno. Pero el Señor nos miró con agrado por su amor y por su misericordia. Él dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me agradaré de quien yo me quiera agradar. Es lo que dice la palabra de Dios, porque Él es soberano. Y porque la palabra de Dios lo dice, entonces yo me apego a que yo soy salvo solamente por la gracia. Martín Lutero decía, somos salvos únicamente por la fe en Cristo, no por nuestras obras. La gracia de Dios no es algo que podamos ganar, es un regalo gratuito. Zwinglio era un reformador que fue el máximo reformador en su época en Ginebra, en Suiza, y él decía, lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Cualquier bien que hagamos no es de nosotros, sino por la gracia divina. Es por la gracia divina que obra en nosotros. Esto lo decía Zwinglio. Hay un letrero que está en la iglesia luterana acá donde tú vivías. ¿Cómo es que decía? Cuando me miré a mí mismo me vi imposible de salvarme, pero miré a Jesús y vi imposible de perderme. ¡Qué bendición! Eso es gracia. Hermano, usted no puede hacer más nada para agradarle más a Dios. Ya usted es agradable ante Dios. No hay nada que tú hagas y no procures hacer nada para agradar a Dios, porque no lo vas a lograr. No vas a poder ser más agradable a Dios de lo que eres ahora, porque lo que hace que tú seas agradable ante Dios es la obra de su Hijo Jesucristo, que Cristo roció su sangre sobre tu vida.
y que cuando Dios te ve, no te ve a ti, porque si nos viera a nosotros, se fuera en vómito el Señor. Literalmente es lo que dice la Biblia, Él abomina el pecado, le da náusea, le da asco el pecado. Pero como nosotros hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, cuando Él nos ve, Él ve la sangre de su Hijo y entonces allí somos aceptos en Él. Allí somos agradables en Él. Así que, hermano, nada de lo que tú o yo hagamos lo hacemos para agradar a Dios, sino porque hemos estado agradecidos del Señor, que es cosa muy distinta. Eso quiere decir que después de que nosotros hemos sido salvados, tenemos que obrar en la obra del Señor. Tenemos que hacer obras porque las obras muestran que hemos sido salvados. Porque hemos sido salvados y estamos agradecidos de la obra que el Señor hizo en nosotros. Es que nosotros venimos a la iglesia, ofrendamos, ayudamos al prójimo, predicamos la palabra, hacemos cosas que antes no hacíamos. ¿Por qué? ¿Para salvarte? No, ya tú eres salvo, ya tú tienes la gracia, sino que lo haces porque has sido salvado. Gloria al Señor por eso. Pongámonos de pie en esta noche. La gracia es el corazón del avivamiento. Cuando reconocemos que no podemos salvarnos ni santificarnos por nuestra fuerza, abrimos el camino para que la gracia de Dios obre en nuestras vidas. Qué maravilloso que vos podás llegar a tu vecino, a tu amigo, que todavía está perdido y decirle, no necesitas hacer nada, solo creer en el Señor y la gracia de Dios hará todo lo demás por ti. Te perdonará, te adoptará, te limpiará, te justificará y estarás ahora en un lugar de agrado delante del Señor. Esto es un verdadero avivamiento. Que nosotros con esta palabra y con estos cambios podamos infiltrar incluso en todas las esferas de la vida. Si vos trabajás como jardinero, con eso que tenés podés infiltrar hasta donde el Señor te lo permita. Pero si vos trabajás como ama de casa, con eso podés infiltrar hasta donde Dios te lo permita. A algunos el Señor les permite estar en altos cargos del gobierno. Con eso podemos infiltrar allí en los altos cargos del gobierno. Lo importante es que donde estemos seamos sal y seamos luz. Sal para preservar, para que no se pudra esta sociedad. Y luz para que con nuestras buenas obras alumbremos a este mundo. Pregunto para concluir con esto. ¿Estamos dispuestos a someternos completamente a la soberanía de Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar en que solo Él puede traer el avivamiento que nuestras iglesias y nuestras vidas necesitan? Reflexionemos en esto, hermano. ¿Qué tanto aceptamos la soberanía de Dios? Pues somos de los que nos quejamos cuando perdemos el trabajo. Señor, ¿por qué? O somos de los que estamos peleados con Dios porque se me murió un familiar. Aceptemos la soberanía de Dios. Como les dije, todo lo que Dios hace es bueno. ¿Estamos realmente volviendo a la palabra de Dios como nuestra guía suprema? ¿Qué prioridad le estamos dando a la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Es más importante los estudios? ¿Es más importante el trabajo? ¿Es más importante cualquier cosa? ¿O es más importante la palabra de Dios? ¿Estamos sometiéndonos a esa regla infalible? Y por último, ¿estamos viviendo bajo la gracia de Dios, descansando en su poder transformador? Esta noche usted puede recostar la cabeza sobre su almohada y descansar tranquilo, confiando en que la gracia del Señor ha hecho todo por usted. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor.